fiscales y laborales de la PTU. Pues doy la bienvenida a Alejandro, Catalina, maestro Miguel Chalati, Daniel, Denise, Elia, Guadalupe, Hugo, José Antonio, Carla, Laura de Querétaro, Maricruz, Mónica Lugo, Santi, muy buenos días, Valeria, Edmundo Díaz y Reina. Por acá estamos todos entonces presentes. Entonces, hablando de lo que es la PTU, pues es medio un poco amplio. Por ahí muchos preguntaban, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo del COVID-19? ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que no tienen dinero en estos momentos? ¿Se va a repartir, no se va a repartir? Bueno, miles de cuestionamientos, cientos de cuestionamientos. Se fundamenta a donde nace la obligación y pues principalmente nace en lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 9, en donde se refiere a los derechos de los trabajadores. También lo encontramos dentro de lo que es la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos del 117 al 131, en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, en sus artículos 9, párrafos último y penúltimo, el 109, párrafos penúltimo y antepenúltimo, y el 111, párrafos octavo y noveno, que establecen la forma para que los contribuyentes determinen la renta gravable. Este inciso C está hablando de las personas morales, de las personas físicas, cómo van a determinar ahora sí esa base gravable para poder determinar sobre la renta. También lo encontramos dentro de los reglamentos de la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 121, 122, así como en su reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, también los soluciones para la presión de los trabajadores, de las utilidades de las empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del 2009, en la que fija el porcentaje a repartirse, que pues todos sabemos que es el 10%. Por ahí se hablaba que si se iba a modificar, no se iba a modificar ese porcentaje, y pues la respuesta que vimos por parte de las autoridades fue que pues no se modificó, ¿no? Hay muchos trabajadores por ahí que dicen, oye, ¿por qué nada más nos toca el 10%? Si yo he visto que el empresario compró activos, sí, ya lo vimos que se compró una camioneta último modelo, ya vimos su casa que la remodeló, y según él dice que pues no hay PTU, y la PTU que nos dio es muy baja, ¿no? Hay muchos trabajadores que desconocen ahora sí cómo se determina esa participación de los trabajadores en las utilidades, y pues ahí es a donde muchos de ellos como que pues agüitan, llamémosle así, como que empiezan por ahí a prenderle fuego a los demás para que agarren al patrón y le digan, oye, me estás dando muy poca PTU. Incluso cuando hay una pérdida fiscal, es cuando más reparen y dicen, oye, ¿qué pasó con la PTU? ¿Sí? Pero pues ellos desconocen esos temas y a veces sería mejor, muy importante, platicar con ellos y determinarles, decirles cómo se determina ese PTU. A lo mejor y por ahí van a decir, bueno, es que yo acá no entiendo que ingresos menos deducciones y todas las demás cuestiones, pues yo como que no veo, a mí me interesa el dinero, ¿no? Muchos estaban preguntando ahorita, oye, personas físicas hasta el 30 de junio, personas morales al 30 de mayo se tiene que repartirlo en la PTU, que vamos a demandar si no nos la dan, pero bueno, ahorita con el problema de la pandemia, del coronavirus, el COVID-19 mejor conocido, pues imagínense cómo están las empresas, o sea, las empresas están muy quebradas. Acá en la zona de Huatusco hay muchos empresarios que van al día, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que muchos de ustedes, como contadores, pues hay muchos clientes, no sé si les han quedado horarios o ya por ahí como que negociaron y sabes qué, te voy a esperar porque pues a final de cuentas este flujo de efectivo no existe. En la zona de Huatusco, pues principalmente los empresarios nos despidieron, sí, están a descansar, están con sus salarios normales,
qué bueno, pero hay otras zonas, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la zona norte, en la zona del sur, allá por Cancún, ¿no? Pues que no hay nada, o sea, ya los despidieron, hay muchos que no van a trabajar, no tienen un ingreso, y entonces la PTU con aquellas empresas donde ya no están laborando. Bueno, pues ahí entonces, si no están laborando, yo diría que por labor humana deberían de llamarlos y decirles, ¿sabes qué? Acá está tu parte de tu PTU para que te ayudes. Por ahí decían con los plazos, ¿no? O sea, decían, bueno, si hubo una prórroga en la página de XA para presentar la declaración anual y me dice que hasta el 30 de junio, pues entonces, ¿qué va a pasar allá? ¿Sí? ¿Se iría 60 días más? O no. Bueno, son cuestiones que vamos a analizar ahorita. Sí, maestro, pues mejor hay que darle el changarro al SAT porque al final de cuentas, pues ellos son los que saben más, ¿no? Hoy con la actualización de la cuarta transformación de México, pues imagínate, ¿no? O sea, realmente al empresario le están dando duro a la cabeza. Entonces, pues seguimos con esto en toda la fundamentación. Es esta lámina en donde principalmente está la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, está la Ley Federal del Trabajo, está la Ley del Impuesto sobre la Renta, su reglamento, resoluciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, hasta ahorita, pues no creo que tengan ninguna duda. Ese es el marco legal donde, bueno, pues, yo soy empresario, no tengo obligación. Si nos ponemos a leer esos articulitos, vamos a encontrar que por ahí algunos sí tenemos obligación. Entonces, continuamos con lo que es la segunda lámina, que es la PTU. Para muchos la PTU, la mayor parte de lo que son los empresarios, pues nosotros ya sabemos qué es la PTU, pero hay muchas personas que no saben qué es la PTU. Entonces, ahí es a donde tenemos ese problema de que debemos de dar esa charla con esos trabajadores para que realmente se vayan adentrando dentro de lo que es. Cuando vemos lo que es la PTU, pues muchos de ellos simplemente dicen, ¿sabes qué? Pues yo lo único que sé es que me van a dar dinero. Entonces, tenemos unos problemas con las láminas. Vamos a ver, voy a ver acá. Ahí, otra vez, 2, 3. Se mueve, se mueve. Lo resolvemos. Entonces, creo que ya está. Bueno, pues es la participación de los trabajadores en las utilidades que como comúnmente se conoce, que es una prestación que se otorga a todos los empleados por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa, para la que elaboraron durante el último año por nivel económico y social del trabajo. La definición del reparto de utilidades fue adoptada en el Congreso Internacional del Reparto de Utilidades llevado en 1889, en donde nos dijo que ese concepto que quedó grabado ahí, permanentes bajo los cuales los trabajadores reciben regularmente una participación en alguna base predeterminada en sus utilidades generadas. La suma que le corresponde a los trabajadores varía del nivel de utilidades. Entonces, tiene participación, ¿sí?, de los trabajadores en las utilidades, pero entonces hay muchas empresas que tienen pérdidas, no tienen utilidades, hay muchas empresas que dejaron de elaborar durante el año, entonces realmente no vamos a tener lo que es de utilidades, pero para todas aquellas de repartir lo que es este. Entonces, continuamos, por ahí es que no tenemos ningún problemita por ahí, alguna duda, pues vamos bien. ¿Quiénes están obligados al reparto de la PTU? Bueno, como se ha mencionado anteriormente, los trabajadores son los que tienen derecho a recibir la PTU, ¿sí? Y cuando el trabajador tenga una relación con un patrón, como lo menciona la Ley Federal de Trabajo en su artículo 21, ¿sí? Acá el título está mal, dice quiénes son los que van a recibir ese reparto de utilidades, sería. Y entonces acá empezamos a desglosar. Dice que pues son todos aquellos trabajadores que tienen derecho de recibir de PTU siempre y cuando el trabajador tenga una relación laboral. Acá vienen muchos conceptos en donde no
vayan a encajar varias cuestiones. Si yo no estoy dado de alta en el INSS, ¿tendré derecho a la PTU? Esa es la primera pregunta que yo les haría a ustedes. Si yo realmente soy un trabajador eventual, ¿tendré derecho a lo que es la PTU? Acuérdense que la relación laboral, pues haya contrato de palabra por escrito, pues ya es una relación de trabajo. Esa PTU al final le tienes que repartir, pero hay muchos empresarios que realmente no tienen. Por ejemplo, tenemos los del régimen de incorporación fiscal, tenemos lo que son los agricultores, tenemos lo que es el arrendamiento, tenemos los que son de actividad empresarial, que esos a lo mejor y sí reparten, los que prestan servicios profesionales, en lo mejor esos también vamos a repartir, ¿no? Las empresas, las personas morales, pero entonces todo nace dentro de lo que es esta relación laboral y dice que existe esa cuando un patrón tiene ahora sí la subordinación sobre lo que es el trabajador. Y por eso acá menciono que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 21 me dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. ¿Y qué es el trabajador? Bueno, el trabajador se le denomina, de acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado para los efectos de esta disposición, que se entiende por trabajo toda aquella actividad humana, intelectual, material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada profesión u oficio. Entonces, partiendo de esas definiciones, la primera pregunta que llega sería, ¿tienen que estar asegurados para que el derecho de la PTU tenga, o sea, aplicable? Pues recordemos el artículo 12 de la Ley del Seguro Social que nos indica, son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, porque está también el régimen voluntario, las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 que acá acabamos de mencionar de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual o otras de carácter físico-moral o unidades económicas sin personalidad jurídica un servicio remunerado, ¿sí? Personal subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Entonces, ahí vamos, ya vamos como que vamos amarrando, ¿no? ¿Tienen que estar asegurados? Pues si ya tienes una relación laboral, el propio artículo te lo marca, que es el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, que dice, lo debes de asegurar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las empresas? Un RIF que apenas va al día, apenas va teniendo sus 100, sus 500 pesos de venta al día, tiene que pagar 500, 600, inclusive estaría con ellos, o sea, repartiría, que me debe de tener una relación laboral para poder tener el reparto de la PTU. Pero vamos más adelante entonces. Nos queda claro que la incorporación de los trabajadores de acuerdo a los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo al régimen obligatorio de aseguramiento, por lo que se considera que aquellos trabajadores que no se encuentran asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social no existen legalmente como tal. Muchos de nosotros ya lo sabemos, ¿no? Pero hay muchos que no lo saben. Entonces, para que realmente un trabajador exista dentro de lo que es el marco jurídico, pues debe de estar asegurado y debe de tener esa relación de trabajo que es la subordinación que existe como tal. Entonces debo de pagar mis cuotas patronales, debo de pagar mi impuesto sobre nómina para que yo tenga derecho a la PTU. Pero todos los que están en economía informal, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues a final de cuentas, se va a tener que llegar a un acuerdo con ellos para que también nosotros les determinemos una cantidad, pero pues ya no va a estar dentro del concepto normativo. Partiendo de lo antes expuesto, se habla que una relación laboral entre patrón y trabajador, la propia ley por mandato constitucional, obliga a las empresas y a los trabajadores a su servicio al reparto. Pero, ¿qué se considera empresa? Para que ello vemos lo que dice el artículo 16 y define. Bueno, ahí está lo que es la definición de una empresa. Entonces, nos dice este artículo que es una unidad económica de producción, mas no distingue la propia ley si es una persona física o una persona moral.
o que tributen a determinado régimen fiscal de acuerdo a las disposiciones fiscales. Aquí los que están obligados al reparto de utilidades son todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio. Entonces, concluimos. Para que yo tenga derecho al reparto de utilidades, el nombre de más obligaciones que les tenga. Para efectos del análisis, que son todas las personas físicas y personas morales que tengan trabajadores a su servicio, que ya sea una irresponsabilidad por parte de las empresas que no tengan a sus trabajadores dados de alta en el Seguro Social, es muy independiente, pero de ahí en fuera tienen que dar PTU como lo marca la propia ley. Al menos que hubiera por ahí uno que diga, ¿sabes qué? Bueno, pues como no tengo ningún trabajador dado de alta en el INSS, para la ley no existe ese trabajador. Pero ¿qué va a pasar cuando me demande? Ese que diga, ¿sabes qué? Yo trabajé de periodo tal a tal periodo y la demanda entra y le van a creer ahora sí al trabajador y ahora sí al aportar lo que es la prueba, ¿sí? La prueba o donde va a decir, ¿sabes qué? No, pues nunca existió conmigo. Pero pues entonces, ¿se imaginan? Cuando ya empezamos en una demanda laboral, la propia ley dice, sí, sí existió, aunque no haya habido pago de seguridad social o todo lo demás, existió como tal lo que es ese trabajador, que es lo que es la subordinación. Entonces, vamos dándole por acá. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, mis estimados, que tengo por aquí? Maestro Miguel, ¿cómo estamos por ahí? ¿Cómo ve usted sobre esto? ¿Trabajadores asegurados tienen derecho a la PTU o aún sin estar asegurados tienen derecho a la PTU? ¿Sí? ¿Todo? Ok, estimado, perfecto. Entonces, como lo dice el maestro Miguel Chanlati acá, claro, ¿sí? Una cosa que sea la responsabilidad del patrón de no darlos de alta al INSS, otra cosa es de que nosotros nos queramos hacer por ahí ojo de hormiga y no queramos darle, ¿no? Igualmente dice Felizardo de Nayarit, dice igualmente tienen derecho los trabajadores que ya no estén activos en la empresa. Claro, sí, ahí también lo marca la propia ley que también tiene derecho a lo que es la PTU. Y como dice el maestro Miguel Chalati, todos tienen derecho y hasta una de imprescriptibles bajo la luz de los derechos humanos. Es correcto, tienen ese famoso derecho humano como tal. Entonces, señores, seguimos. Ya vimos quiénes tienen derecho. ¿Quiénes están exentas al reparto de utilidades? Bueno, pues acá como vemos dentro de lo que es la lámina, la propia ley del trabajo lo dice en su artículo 126 y dice que la obligación de repartir utilidades las empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento. ¿Qué pasa? Un RIF, un agricultor, actividad empresarial, una persona moral, una asociación civil, una sociedad civil, durante su primer año dice que estaría exento de lo que es el pago de la PTU. ¿Qué va a pasar con aquellos emprendedores? Sí, todos aquellos que ahorita se arriesgan a invertir su dinero, bueno, también te lo marca este propio artículo. Dice, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, ¿sí? Durante los primeros 2 años de funcionamiento, la determinación de la novedad del producto se ajustará a la que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Entonces, las empresas de nueva creación, si tú produces un nuevo producto innovador, te van a exentar durante 2 años. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Entonces, acá me dirían, bueno, la fracción tercera, ¿a qué se refiere? Bueno, a lo mejor yo me dedico a la minería, ando buscando las vetas de oro, las vetas de plata o algún mineral, pues voy a andar ahí, a lo mejor me llevo un año, ¿no? Y a lo mejor me llevo más, en donde encuentre yo ahora sí esa veta de oro, de plata o de algún metal precioso que se me escape ahorita mencionar, pero entonces a esa se refiere. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios, asistencia sin propios de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.
Entonces acá tenemos a lo que son las fundaciones. Todas aquellas fundaciones humanitarias, pues también están exentas. ¿Por qué? Porque no tienen un fin de lucro comunal. El Instituto Mexicano del Seguro Social y sus instituciones públicas descentralizadas con fines sociales o de beneficencia. Las empresas que tengan un capital menor que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía, la resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existen circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Llama la atención en México, que es un país donde la juventud le gusta emprender, ¿sí? Y es un beneficio que desconocen las MIPIMES, acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa. Ahí es donde te marca ese famoso capital, es una resolución sobre las empresas exentas de la obligación de repartir utilidades. Y acá está, no sé si lo logran ver, pero lo copiaré posteriormente y se los paso. Ahí está la resolución del 19 de diciembre de 1996, en donde nos dice que quedarán exentuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital de trabajo genera un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. Es buena, ¿no? No sé si a ustedes les suenan esos 300,000 pesos. Yo entiendo que esos 300,000 pesos, acuérdense que por ahí tenemos a lo que son los RIF para que yo no pague IVA, ICR, me apegue yo los beneficios. Pues si yo tengo menos de 300,000 pesos al año, pues para empezar, si soy RIF, no voy a pagar ICR, no voy a pagar IVA y no voy a pagar ni PTU. Imagínense por ahí cuántos beneficios tienen lo que son los RIF. Un agrario, bueno, si tiene menos de 300,000 pesos, tampoco va a pagar lo que es la PTU. Otro ejemplo, honorarios. ¿Qué les parece a nosotros lo que somos los contadores? Si tenemos menos de 300,000 pesos anuales, que por ahí me imagino que muchos de ustedes a lo mejor no están en ese, a lo mejor ganan más, pero para los que están dentro del rango de los 300,000 pesos anuales, estamos hablando más o menos de unos 25,000 pesos mensuales de ingresos por honorarios, pues tampoco estarían obligados al reparto de la PTU, aún teniendo una utilidad gravable. Entonces, con la siguiente lámina, y dice los trabajadores que tienen derecho a la PTU. Bueno, acá como vemos en la nos pasamos ahora sí, dijeron, son los trabajadores de plantas, son todos aquellos que están ahora sí, como lo dicen, de plantas, están los 5 días del año, que es año calendario, pero realmente tienen sus días de descanso. Son todos aquellos que siempre están ahí, que ya tienen un contrato fijo. Los trabajadores por obra o tiempo determinado eventuales. Ah, bueno, acá te da una definición de quiénes son los trabajadores por obra o tiempo determinado. A lo mejor y por ahí tenemos unos empleados que en la época navideña, ¿sí? Antes de que empiece la época navideña se me ocurre contratarlos y ahí entrarían dentro de lo que son los eventuales. A lo mejor por obra, a lo mejor están lo que son las constructoras que tienen una obra, una construcción de una carretera, y a lo mejor la van a hacer en 3 o 4 meses. Bueno, ya por haber participado en esa obra de 2 o 3 o 4 meses, a lo mejor ya estoy en el supuesto de que voy a tener derecho a lo que es el reparto. Los trabajadores de planta, bueno, son todos aquellos, como lo dice la lámina, son aquellos que renunciaron voluntariamente a su empleo, también tienen derecho a participar en las utilidades con el número de días trabajados y el salario percibido durante el tiempo que laboraron en el ejercicio fiscal de que se trate. Los trabajadores, pues bueno, yo considero que son todos aquellos que renunciaron voluntariamente. Aquellas personas que yo corrí, que yo liquidé, se supone que en su liquidación, en su finiquito, ahora sí ya iba la parte proporcional de esta PTU. Hay muchos por ahí que dicen, bueno, ¿cómo saco esa parte proporcional? Bueno, al final de cuentas se les da una gratificación, que en sí no es una PTU, pero bueno, se les da esa gratificación como tal. ¿Quiénes más? Los trabajadores por obra de tiempo determinado eventuales. Ahí también te está diciendo que a lo mejor son trabajadores que estuvieron en una obra, pero nada más participaron una vez y no fueron continuamente. También van a tener derecho. Los trabajadores de confianza, bueno, son todas aquellas personas que no están afiliadas a un sindicato. También tienen derecho a lo que es la PTU. Simplemente que acá hay un pequeño concepto. Dice, participarán en las utilidades de la empresa
con la limitante de que si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado o de base de más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, se considera este último salario aumentado un 20% como salario base máximo en el cual participará en las utilidades. Entonces acá como que me está dividiendo, ¿no? Me está diciendo, bueno, a lo mejor si soy trabajador sindicalizado, como que yo como que sindicalizado tengo más derechos al de confianza. Y siempre ha sido así, no sé si ustedes lo han visto. Muchos de nosotros hemos visto que los sindicalizados tienen más beneficios que todos son los que son de confianza. Por ahí muchos han dicho, oyes, pues yo como trabajador de confianza me puedo ir a determinado tiempo, gano más, ¿sí? Tengo más beneficios. A ser sindicalizado, sindicalizado, pues hay muchos que tienen que cumplir su jornada de trabajo, tienen que ir ahora sí a cubrir cuando hay necesidades de diferentes departamentos. Bueno, un sinfín de cosas que podríamos hablar sobre esos trabajadores. No sé, hasta acá, mis estimados que están escuchando esta charla, ¿alguna duda sobre de ellos, sobre los puestos? Pues como que los veo muy calladitos, ¿no? Como que no me están ahí, no sé si, bueno, todos los veo activos, pero por ahí, todo bien, Felizardo, Nayarit, maestro, todo por ahí, Carmen, Denise, Elia, mi estimado Ricardo, Ramiro, por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo está Córdoba? Por allá los visité el día de ayer. Está muy complicada la cuestión por allá. No sé ustedes cómo estén ahorita en lo que son sus territorios, ahora sí, cómo esté el hobby por allá. Acá en la ciudad de Huatusco, pues al final de cuentas está un poco tranquilo. Tenemos 3 o 4 casos confirmados, una defunción y como 2 sospechosos, pero por allá en Córdoba veo que está muy complicado. No sé ustedes allá de sus ciudades cómo estén, si siguen ahora sí trabajando desde casa. Nosotros estamos trabajando de manera normal desde lo que son las oficinas. Pero bueno, mi estimado Felizardo, iniciando con apertura de hoteles el próximo mes. Perfecto, lo que es el sector hotelero ahora sí le pegó demasiado, ¿no? Muchos de nosotros vimos que sí les pegó demasiado lo que fue el sector hotelero, trabajo desde casa, sí, más que nada lo que es la familia, ¿no? Me comentaba mi estimado Ramiro, y pues es válido, es válido. Maestro Miguel, ¿cómo está? Un poco complicado más en Veracruz. Dice José Antonio, ¿qué sucede? Declaraciones pérdidas en 2018 y por revisión del SAT se emite complementaria con utilidades, se procede a determinar el reparto de trabajadores. Así es, mi estimado José Antonio, se tendría que ahora sí a proceder a lo que es el reparto de las utilidades porque la propia autoridad determinó que hubo una utilidad como tal. ¿En qué momento? Pues en el que momento que tú aceptes ahora sí esa corrección del SAT, porque hay muchos que, por ejemplo, van a poner un juicio, se van a defender y van a decir, oye, me determinaste una utilidad cuando realmente no la hubo, me voy a juicio. Y yo diría que ya sería hasta el final del juicio, si es que lo llegaras a perder, pues ahora sí vas a tener que repartir esa PTU, pero yo digo que mientras estés ahora sí en lo que es la defensa, de esa determinación de una base gravable donde te determinó y dijo, ¿sabes qué? Si hay PTU, pues para mí yo empezaría a repartirla hasta que concluyera el juicio y dijeron, ¿sabes qué? SAT tuvo la razón y hay que empezar a repartir la PTU. Yo diría que a partir de que me notifiquen de que ahora sí perdí el juicio, a partir de ese momento empezaría yo a repartir la PTU. Dice mi estimada Rosalba, por ejemplo, si el socio dueño de la persona moral es el administrador de la empresa, básicamente, si trabaja, también tendría derecho. Ok, entonces vamos a ver, mi estimada Rosalba, mira, acá dice, ¿quiénes no tienen derecho a la PTU? Mencionamos quiénes sí tienen derecho, sin embargo, hay personas o personal que no tienen derecho a recibir PTU. Recordemos que la propia Ley Federal del Trabajo nos menciona en su artículo 127, nos habla de los asimilados a salarios
estos considerados no trabajadores por dicha asimilación. Acuérdense que por ahí había mucha evasión dentro de lo que eran los asimilados a salarios, porque realmente prestaban el servicio y estaban durante todo el año, ¿sí? Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas. No obstante, existe una tesis aislada sobre ello. Registro número 195947, tesis 14A 290A, página 355, que nos dice que los directores de finanzas sí tienen derecho. Los trabajadores domésticas que presten un servicio en los hogares. Aquí también es importante mencionar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación falló para que el INSS implemente un programa piloto de seguridad social para estos mencionados, por lo que sería importante esperar las reformas adicionales a la propia Ley Federal del Trabajo. Pero te imaginas, si ya lo estás afiliando, veríamos que ya como que estamos considerando esa relación federal, esa relación de trabajo, y por lo tanto sí serían sujetos de lo que es el reparto de la PTU. Las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de un negocio, independientemente de que estos últimos hayan inscrito el INSS bajo el régimen voluntario, tampoco tendrán derecho a lo que es la PTU. Profesionales técnicos, artesanos y demás. Denomina, me han dicho, no los denomino yo, grilleros empiezan a mover a la gente y es cuando empiezan a buscar asesoría jurídica, están en su derecho, es obvio, esos trabajadores, y es por eso que te viene la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisarte, están en su derecho e inclusive la propia autoridad puede determinar esa base gravable para lo que es el reparto de utilidades. Entonces, acá me había preguntado mi estimada Rosalba, que el socio, ¿no? O la persona moral es el administrador de la empresa, básicamente si trabaja. Bueno, mi estimada Rosalba, acá vamos a ver una cuestión muy importante. Mira, ese socio o dueño de la persona moral está trabajando, está realizando una actividad como tal, ¿sí? Empecemos por ahí, ¿no? Realmente a lo mejor puede decir mi trabajo es intelectual, pero hay muchos socios que, por ejemplo, agarran la camioneta, agarran el camión repartidor y se van a repartir. Hay muchas personas que están aseguradas, hay muchos socios que dicen, ¿sabes qué? Yo realmente sí estoy realizando una actividad de trabajo como tal. Acá la cuestión va a ser quién va a ser su patrón y quién, a dónde está esa subordinación. Ahí empiezan esos conceptos, ¿no? Entonces, para mí, lo que son los socios, aun cuando trabajen, no tendrán derecho a lo que es el reparto de la PTU, mi estimada Rosalba. ¿Sale? Y lleva todo el movimiento. Como te decía, hay muchos que sí lo hacen, pero no tendrían derecho a lo que es la PTU. Al menos que por acá el maestro Miguel Chalati nos dé luz y nos diga, ¿sabes qué, contador Benjamín? Sí tiene derecho porque hay una tesis aislada, o sí tiene derecho por esto y por esto. Eh, este, por ahí, sabes que, ok, sí, sí tienen derecho. Pero de momento, de acuerdo a este artículo, no tendrían derecho. ¿Sale? Dice, en este apartado de los que no tienen derecho no se menciona a los jubilados. Sí es cierto, mi estimada Ivette, ¿has visto que algún jubilado le llegue lo que es su reparto de utilidades? Vamos a analizar, mira, un jubilado se supone que ya cumplió con su periodo de trabajo. Es decir, ya cotizó sus semanas de acuerdo a la ley del INSS, ya cumplió sus 30 años de servicio, esa, dependiendo del régimen que se haya asegurado en el INSS, ya está gozando en su casa de no trabajar. Ya la propia ley le dio una pensión, le dio un importe para que de su IVA.
Entonces, por propia lógica, lo que yo opino y diría, ¿sabes qué? Mira, él ya no participó para generar utilidades dentro de la empresa durante el ejercicio. Él ya no está dentro de la empresa, ya está gozando de un descanso. Entonces, por lo tanto, como está gozando de un descanso, no participó dentro de lo que fue las generaciones de las utilidades, pues por eso no tendría derecho a lo que es el reparto de la PTU. ¿Te imaginas que vinieran los 20, 30, 40 jubilados que hubiera dentro de dicha empresa a solicitar lo que es el reparto de utilidades? Pues sería algo muy sustan, tedioso, sería algo como que muy pesado para la empresa estar repartiendo PTU también a todos aquellos que todavía no están y ya están gozando de un trabajo, ni me ayudaron a generar utilidades y también hay que darles. Por eso la propia ley, como tú dices en el artículo anterior, no los menciona. Sin embargo, por la propia lógica no tendrían derecho a lo que es la PTU, mi estimada Iben. Seguimos por ahí. ¿Cuál es el porcentaje que se aplica en la determinación de la participación de los trabajadores? Bueno, pues el propio artículo de la Ley Federal del Trabajo 117, pues dice que hay una comisión en la cual está un representante de los trabajadores, está un representante del Estado, ¿sí? En esa comisión se determina ese porcentaje y pues dice lo que determina la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades. Supuestamente el año pasado me acuerdo que se tenía que haber establecido una revisión de ese porcentaje para ver si lo aumentaban o lo bajaban. Es un acuerdo que llega. Acá el último acuerdo que fue, de acuerdo al artículo 120, nos dice que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del 2009. En esa resolución se determinó que el porcentaje de la PTU es el 10%. Entonces ya pasaron 10 años, 2009, 2019 tuvo que haber revisado, se revisó y quedó en el 10%. ¿Cuándo se tiene que pagar la PTU? Bueno, existe un periodo, por eso dice esta lámina, periodo de pago. Entonces, ese periodo de pago me dice que es una pregunta básica que se hacen los empresarios, sobre todo los que crearon su empresa recientemente. ¿Hasta cuándo tienen para pagar la PTU a sus trabajadores? Por lo que se les menciona que dicho reparto se debe de realizar dentro de los 60 días naturales siguientes a la presentación de la declaración anual del ejercicio de 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, que te dice que el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deberá de pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores, haber sido esta resuelta, el reparto se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizando el interés de los trabajadores. Acá está lo que me preguntaban hace rato, ¿qué va a pasar si, si la propia autoridad viene y me revisa ese cálculo de la PTU y me determina una utilidad mayor? Bueno, si hay una diferencia tendré que pagarla dentro de los 60 días posteriores, pero hasta que esté notificada esa resolución y aun cuando yo no haya impugnado, acá el propio artículo 122 te lo dice. Mi estimado Ramiro dice, en el caso de personas morales, las PTU sí estipula en el acta constitutiva, correspondería la PTU a, ya te entendí, mi estimado Ramiro. Y sí es cierto, Ramiro, qué bueno que lo tocas. Hay muchas empresas que dentro de lo que es la acta constitutiva, ellos sí determinan y dicen, ¿sabes qué? La PTU que vamos a dar es a nuestros trabajadores será la que marque la propia ley, bueno, 10%. Pero yo también estoy en mi derecho de decir como accionista, decir, ¿sabes qué? Yo soy generoso
Y si quiero a mis trabajadores, yo les voy a dar el 12%, el 15%, el 20% si yo quiero. Si yo lo determino dentro de mi propia acta constitutiva en algún artículo correspondiente que forma del cuerpo dentro de lo que es el contrato del acta constitutiva, pues yo podría repartir ese 12%, ese 15%, ese 20%. La propia ley no me lo impide. La ley simplemente me está mencionando cuál es el porcentaje y el porcentaje es el 10%, ¿sí? O sea, es lo mínimo que me pueden dar, que es el 10%. Es como cuando nos vamos a lo que son las depreciaciones, la propia ley me marca ahí los porcentajes: mobiliario y equipo de oficina, 10%, equipo de transporte 25%, equipo de cómputo 30%. Bueno, pero si nosotros nos regresamos a lo que es nuestra empresa y vemos que ese equipo de cómputo en un año se fue, nosotros podemos meter el de depresión acelerado, podemos meter ahora sí, unos porcentajes contables donde digan, ¿sabes qué? Bueno, pues esa computadora ya ni existe. Bueno, pues yo meto lo que es la depreciación contable como tal y no afecto lo que es lo fiscal. En este caso, lo que es la PTU, yo les puedo dar un poco más de PTU si yo lo determino dentro de lo que es el contrato del acta constitutiva. Acá el problema sería posteriormente cuando yo meta esa PTU en los que son los pagos provisionales, mi estimado Ramiro. O sea, ahí sí empezaríamos a ver qué es lo que pasaría, ¿no? Por ejemplo, si yo generé una PTU de 100,000 pesos, de acuerdo al 10% que me marca la propia ley, y la disminuyo de mis pagos provisionales, pues la propia autoridad va a decir, bueno, pues no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar si yo en mi acta constitutiva determino un 15% y en lugar de 100,000 pesos yo estoy tumbándole 150,000 pesos en pagos provisionales al aplicar lo que es la PTU? Como que la autoridad no le va a gustar, ¿no? Así como que va a decir, bueno, sí, o sea, está dentro de tu contrato de lo que es la acta constitutiva, pero pues a mí me estás dejando de pagar impuestos. Entonces ahí empezaría lo que es la defensa fiscal. Tú bien lo sabes, mi estimado Ramiro, que podríamos impugnar ese caso porque ahora sí el origen, lo que dio vida al acta constitutiva, a esa persona moral, perdón, fue el acta constitutiva. Y si yo lo determiné dentro de ese apartado, pues ni vuelta de hoja, la propia autoridad me tendrá que respetar. ¿Sale? Entonces, estamos viendo el porcentaje, el periodo de pago, ¿cuándo es? El periodo de pago dice, las personas morales, dice, fiscalmente están obligadas las personas morales de presentar su declaración anual y se fundamenta en el artículo 76, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice, capítulo octavo, noveno, de las obligaciones de las personas morales. Artículo 76. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de sus obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes: presentar declaración en la que se determina el resultado fiscal del ejercicio o la utilidad agravable del mismo y el monto del impuesto correspondiente ante las oficinas autorizadas. Ya sabemos que eso de oficinas autorizadas nada más quedó ahí en la letra, porque ya no existe. Dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se termine dicho ejercicio. En dicha declaración también se determina la utilidad fiscal y el monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las utilidades. Si realizamos el cómputo de los días naturales, quedaría de la siguiente manera. El periodo de pago sería del 1 de abril al 30 de mayo del 2020. Es decir, si yo presenté mi declaración el 31 de marzo y quiero que mis trabajadores gocen de ese derecho por ahorita, por lo que pasó con la pandemia del COVID-19, pues yo el 1 de abril podría yo estarla distribuyendo, timbrándola y dándole a mis trabajadores lo que es la PTU, si hubiera yo querido, si hubiera yo tenido dinero para apoyarlos. Pero si yo no tengo dinero, tendría yo haberla pagado ahorita, dentro el ¿qué? Miércoles, jueves, viernes. Yo creo que el viernes a más tardar estaríamos pagando lo que es la PTU, ¿sí? Ya estaríamos por ahí timbrando el sábado esa PTU, ya la estaríamos distribuyendo y sería en esta quincena para todas aquellas personas morales. Dice mi estimada Mónica Lugo de Sonora, dice, entonces, ¿cómo quedaríamos para efectos de los plazos del pago de la PTU con respecto de la presentación, con respecto de la prórroga de la presentación de la declaración anual de las personas físicas?
Mi estimada Mónica, vamos por partes. Ahorita estamos analizando personas morales y estamos viendo que ellas presentaron su declaración a más tardar el 31 de marzo, tendrían que pagar su PTU a más tardar el 30 de mayo de 2020. ¿Qué pasó si una persona moral presentó su declaración en enero o febrero? Bueno, nos vamos a los plazos que establece la propia ley y nos dice que sería el 30 de mayo. ¿Por qué? Porque la propia ley te marca que es el 31 de marzo la fecha límite para presentación de la declaración anual. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas físicas? Vamos a ver. Personas físicas. Dice, las personas físicas también están obligadas a presentar su declaración anual y lo fundamenta el artículo 76, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta. Pero entonces ahí vamos a ver por qué, porque hay personas físicas del régimen de incorporación fiscal, personas físicas de actividad empresarial y profesional. En el artículo como tal nos menciona, acá hay un pequeño error, en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado el impuesto definitivo, estarán obligados a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Entonces nos está diciendo que si yo la presenté el 30 de abril, el periodo de pago va a ser del 1 de mayo al 29 de junio de 2020. Seguimos antes de llegar a lo que es la prórroga. El régimen de incorporación fiscal me dice, el periodo de pago del régimen de incorporación fiscal, dice, los regímenes de incorporación fiscal tienen un beneficio vía resolución miscelánea fiscal que es prolongar un mes más el pago. La regla en cuestión es la 3.1321 y nos dice el cómputo del plazo para los patrones que tributan en el RIF y paguen la PTU. Regla 3.1321. Para los efectos del artículo 111, octavo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que tributen en términos del RIF podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores a más tardar el 29 de junio del año de que se trate. Entonces, personas físicas sería 29 de julio, acá está mal, ¿sí? Entonces vamos viendo, acá está lo que es la resolución, primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2020, prórroga de la declaración anual de personas físicas 2019. Sorpresivamente esa prórroga se dio a conocer con la publicación de la cuarta versión anticipada de la resolución fiscal miscelánea de 2020 el 22 de abril del 2020 en su regla 13.2 y nos dice el plazo para la presentación de la declaración anual. Esa prórroga, recordemos que salió porque hubo muchas personas que empezaron a tuitear, empezaron a mandar correos, las asociaciones, los colegios, dijeron, oye, cuarta transformación, ¿nos vas a dar plazo o no nos vas a dar un plazo? No nos has dado ningún beneficio, no tenemos dinero para pagar, no tenemos nada. Los que sí estaban acelerados para presentar su declaración, ahora sí, perfecto, son aquellas personas físicas que solicitaron devolución de impuestos. Eso sí, esos estaban ahí el día 1 de abril presentándolas porque sí querían, pero había muchos empresarios que no tenían ese recurso para poder presentar lo que era su declaración anual y por eso empezaron a decir, oye, es una prórroga, y pues bueno, salió esta prórroga y nos dijo que se fue hasta el 30 de junio del 2020. Yo podía presentar mi declaración hasta el 30 de junio del 2020. Todavía la puedo presentar, perdón, estamos en mayo, falta un mes todavía para presentar la declaración anual de personas físicas. Ahora bien, mira, ¿qué sucederá con el pago de la PTU? Veamos qué pasos a seguir. Primeramente, las personas morales presentaron su declaración anual del 2019 el 31 de marzo. Como se menciona arriba, tendrían de plazo para pagar hasta el 30 de mayo del 2020. ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona moral que presenta su declaración en abril, en mayo? Bueno, si es aquella persona que la presentó ya por junio, julio, agosto, septiembre,
como que habría complicaciones ahorita con eso, lo que está con la fiscalización que tenemos de que no presentas tu declaración anual, a los 30 días siguientes ya me están cancelando sellos. No creo que ninguna persona moral se atreva a presentarla en junio, en julio o en agosto, porque ya vamos a tener una cancelación de sellos automáticamente, ¿sí? Entonces, esas personas morales que ya presentaron su declaración anual tienen hasta el 30 de mayo sin ningún problema y ya no hay prórroga para ellos. Resulta interesante. ¿Qué va a pasar con las personas físicas que se les dio la facilidad de presentarlas hasta el 30 de junio del 2020, siendo que estaban obligados a presentarlas a más tardar el 30 de abril y por ende la obligación de la PTU a más tardar el 29 de junio del 2020? Literalmente, si volvemos a leer el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice: el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba de pagarse el impuesto anual. Entonces, el plazo para el pago de la PTU a todos aquellos que se apeguen a la facilidad de la regla 13.2 serían 60 días siguientes a la presentación de la declaración. Es decir, el plazo para el pago de la PTU sería más tardar el 29 de agosto del 2020. ¿Por qué? Porque están presentando su declaración el 30 de junio. Si la están presentando el 30 de junio, nos vamos al artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, nos está diciendo entonces que tengo 60 días. Pues yo leo literalmente y me voy sobre de ello, me dice, ¿sabes qué? 60 días, me iría yo hasta el 29 de agosto. Entonces la respuesta, mi estimada Mónica, sería todas aquellas personas físicas, nos iríamos al 29 de agosto del 2020 para lo que es el reparto de utilidades. Pero acá surge una pequeña, acá yo les hago un pequeño consejo. ¿Sabes qué va a pasar? Ahorita hay muchos trabajadores que con lo que es la pandemia, que con lo que tenemos del COVID-19, pues no tienen recursos. Hay muchas personas que van trabajando al día y ahorita con lo que son los negocios cerrados, todo lo demás les está afectando económicamente muchísimo. Si tu empresa tiene dinero, si tu empresa el 30 de junio presenta su declaración anual, pues hagan el propósito por pagárselas, ya no hasta el 29 de agosto, antes del 29 de agosto. Y si ya presentas declaración anual ahorita en mayo, pues al más tardar el 29 de junio paga lo que es la PTU, ¿sale? Entonces, acá la cuestión es esa que tenemos. Vamos a ver cómo andamos por ahí. Pues bueno, por ahí me decían que ahorita no tenemos charla a las 11, pero pues por ahí tengo yo lo que, tengo por ahí un compromiso. Pues yo creo que hasta el día de hoy dejaríamos lo que es el reparto de utilidades de este programa y tendríamos un segundo programa para la próxima semana. Vamos con los tiempos. Discúlpenme que no les doy otra hora, pero tengo un compromiso. Dentro de 8 días nos vemos, si Dios quiere, y agradezco a todos los que estuvieron acá presentes. Por ahí, me despido, mi estimada Enay García. Nos vemos dentro de 8 días y estamos a la orden. Se los agradezco que hayan tenido esa oportunidad de escucharme y pues vamos a estar acá dentro de 8 días otra vez. Gracias a todos, gracias al maestro Miguel Chanate y gracias a la comunidad Anafinet. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.